Hoy los peruanos también tenemos que ser responsables con lo que pedimos. Efectivamente, hoy estamos exigiendo adelanto de elecciones. El Congreso tiene la oportunidad de reivindicarse, de ponerse en los zapatos de los peruanos y peruanas que hoy necesitan un Estado eficiente, que necesitan un Estado sensible con la necesidad nacional. Ahora nosotros nos vamos a ir rápidamente a hablar con un enlace telefónico con Luis Valdés, él es secretario general de Alianza para el Progreso. ¿Por qué? Porque ayer la presidenta de la República, mediante el Twitter, ha dicho que se va a reunir con las diferentes fuerzas políticas. Bienvenido, señor Valdés, a Exitosa. Señorita Karina, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, el día de ayer, el presidente del partido, nuestro líder de Alianza para el Progreso, ha recibido de manera formal esta invitación a una reunión de trabajo con la presidenta Dina Boluarte y a la cual acudirá el día de mañana 9:30 de la mañana. Exitosa. Muy bien, muchísimas gracias. Le doy la bienvenida también al señor Mesías Guevara, él es presidente de Acción Popular. Bienvenido, señor Guevara. Karina, muy buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad y como siempre a vuestra disposición. ¿Acción Popular también ya recibió la invitación de parte de la presidenta? Sí, ayer hemos recibido la invitación de manera oficial, tanto por WhatsApp como por correo electrónico, así que hemos recibido la invitación. Muy bien. A ver, ¿ustedes qué creen que la presidenta necesita en este momento? ¿Qué soluciones le podrían llevar ustedes? Porque están en un momento de entrampamiento en el Congreso de la República. Ella pide adelanto de elecciones, ha dicho que no va a renunciar, sino que pide el adelanto de elecciones. Le parece lo más saludable porque si renuncia, ¿quiénes hay en este momento en el panorama como para que sea el próximo presidente de la República? Entonces prefiere, ha dicho 1000 veces, una transición un poco más ordenada. ¿Qué podría aportar Alianza para el Progreso, señor Valdés? Bueno, en primer lugar, creo que en los momentos de mayor crisis, de mayor crispación o conflictividad, es donde los líderes nacionales tienen que reunirse, ¿no? Y tomar con responsabilidad las soluciones justamente a este tipo de escenarios. Alianza para el Progreso es un partido, como siempre lo ha demostrado, no sensato, que va a aportar y sobre todo a ayudar a los peruanos a salir de este mal momento. Creo que los políticos que hasta ahora más bien han buscado lo contrario, que es el enfrentamiento, la desunión, ¿no? La crisis, Exitosa. Es lo que tenemos que desterrar y en todo caso, yo creo que más que necesitarnos la presidenta de la República, nos necesitan los peruanos, porque si vemos la realidad de nuestros hermanos compatriotas, podemos advertir con mucha claridad que hay un estancamiento económico, que se han perdido puestos de trabajo, que el país necesita una visión, digamos, de corto plazo con esperanza, que es lo que no tenemos y lo que se ha perdido. Por eso que Alianza para el Progreso el día de mañana, de la mano con nuestro presidente, pues propondrá una agenda por lo menos de corto tiempo, de corto plazo, que nos permitan dar soluciones a los problemas inmediatos. Si yo me traslado a lo que está pasando hoy en este momento en La Libertad, por ejemplo, donde el gobernador César Acuña se está reuniendo con todos los alcaldes distritales y provinciales para hacer una agenda conjunta, ¿no? Independientemente. Muy bien, de la pero adelanto política de elecciones 2024-2023, ¿cuál es la postura? Mira, el presidente de nuestro partido ya lo ha manifestado en muchas oportunidades, que es el 2023 la oportunidad de vida para ese adelanto de elecciones y que esa responsabilidad hoy está en manos del Congreso. Creo que no debemos quitarle esa responsabilidad y que ellos, de manera no solamente responsable, sino inteligente, puedan encontrar ese consenso. Pero lo malo es que no hay consenso para esto. Entonces ahora paso yo con el señor Guevara. Señor Guevara, Acción Popular ha dicho que 2023, o al menos está dividido, o al menos no sabemos qué es lo que piensan todos, ¿no? ¿Cuál es la salida para Acción Popular? Porque el 2023 lo desecharon, se fue,
nadie lo quiso. El 2024, ¿qué es lo que usted ve que podría ayudar al país? Y también a la presidenta, porque la presidenta está diciendo, yo me voy a ir, quiero adelanto de elecciones. Exitosa. Bueno, Karina, en primer lugar, es importante manifestar que en estos momentos la crisis política que estamos viviendo es una crisis que debe invocarnos a todos a lo que es un profundo diálogo, pero con un diálogo con resultados, con una ruta bien clara, bien definida para retornar a la democracia. Por otro lado, también es importante, y eso seguramente lo vamos a decir directamente a la señora Presidenta de la República, que renueve, reinicie el diálogo que se cortó en el Acuerdo Nacional el 9 de enero, porque del 9 de enero en adelante no hemos recibido ninguna notificación para retomar ese diálogo. ¿Y por qué es importante que este diálogo se dé dentro del marco del Acuerdo Nacional? Es importante porque ahí estamos todas las fuerzas políticas y también los gremios empresariales, sindicales, religiosos y en general en los colegios profesionales también. Por lo tanto, es importante que se reanude el diálogo que se cortó, se truncó, se suspendió, mejor dicho, el 9 de enero. Y por supuesto, nosotros como comité político la semana pasada nos hemos reunido y hemos hecho un documento en la que le hemos trasladado y le hecho conocimiento público, en la que le decimos al Congreso de la República, a la Presidenta mismo, que en estos momentos la única salida que queda para buscar esa ruta democrática es el adelanto de elecciones. Es lo único que queda y ¿Para cuándo? como coincidimos con otras fuerzas políticas, eso ya está en manos del Congreso. En manos del Congreso que tiene que adelantar las elecciones lo más pronto posible, que puede ser incluso el 2023. Muy bien, entonces acá tenemos dos representantes de fuerzas políticas que están en el Congreso que coinciden en el 2023, Exitosa. pero lo malo que eso no se plasma en el Congreso de la República porque hubo una propuesta para el 2023 y ahorita no tenemos nada. Señor Valdés. Efectivamente, por eso creo yo que hoy los líderes políticos tienen que ejercer ese liderazgo dentro de los partidos políticos que tienen bancada de representación en el Congreso para buscar ese punto de coincidencia. El Perú no puede continuar en este clima de zozobra porque los más afectados son los peruanos. Yo entiendo a muchos congresistas que no quieran irse del Parlamento, ¿no? De repente también sus aspiraciones son legítimas, personalmente hablando, pero hoy tenemos que sobreponer los intereses del país y para eso hay que tener un nivel, un grado de desprendimiento, digamos, mayor. Y eso creo que los representantes también de los peruanos que hoy están en el Parlamento tienen que hacer un acto de constricción que les permita dar miradas y pasos más allá de lo que actualmente están haciendo. Entonces yo creo que esta reunión, si bien es cierto, es algo tardía a la que convoca la presidenta Dina Boluarte, pero es importante, necesaria, porque los compromisos tienen que asumirse ahí en estas mesas de trabajo con los partidos políticos. Ya el Ejecutivo ha mandado su proyecto de ley de adelanto de elecciones. Algunas bancadas, como incluso Alianza para el Progreso, han planteado proyectos en ese sentido. Creo que hoy los líderes políticos tienen que cerrar filas, unirse con ese propósito, porque si la solución es esa, pues demos ese paso adelante, ¿no? Muy bien, yo creo pero que, en este momento ningún proyecto de ley está activo, todos los mandaron al archivo. Yo le quería dejar una pregunta, nos tenemos que ir a una pausa comercial, regreso con ustedes, pero le quería dejar una pregunta al señor Mesías Guevara. Lo que pasa es que en el Congreso de la República, como dice el señor Valdés, de repente están agarrados ahí, no se quieren ir, no quieren dejar el sueldo. ¿Qué pasa si es que no se van? ¿Cuál es el otro camino? ¿Qué es lo que se tiene que buscar? ¿Será que la presidenta se tiene que desprender de algo? Porque hay cosas que no están caminando. ¿Se está gobernando? ¿Sí o no? Respóndame después de la pausa comercial. Regresamos. El día de ayer, la presidenta de la República, a través del Twitter de la Presidencia de la República, hizo un llamado a todos los partidos políticos. Se va a comenzar a reunir con los integrantes de estos partidos políticos. Nosotros estamos
conectados con Luis Valdés, secretario general de Alianza para el Progreso, y Mesías Guevara, presidente de Acción Popular, dos partidos que han sido convocados por la presidenta de la República. Le había dejado yo una pregunta a Mesías Guevara, presidente de Acción Popular. Señor Guevara, si no se encuentran salidas en el Congreso, hemos visto que hablan y parece que el adelanto de elecciones fuese lo que menos importa. ¿Cuál es el otro Karina, camino? yo creo que en estos momentos en el Congreso efectivamente hemos llegado a un punto muerto, o los congresistas han llegado a un punto muerto. Y eso lo veníamos advirtiendo, porque se está confrontando los dos extremos. Por un lado, hay un extremo que quieren un combo de reformas constitucionales y de reformas legales. En ese combo están poniendo la bicameralidad y la reelección congresal, versus lo que es la Asamblea Constituyente. Creo que estos dos encontronazos que hay nos llevan a un punto muerto, que no encontremos o no se encuentre en el Congreso esa ruta para retornar a lo que es la democracia. Así es, pero es una lástima, aquí yo lo quiero interrumpir, es una lástima porque he hablado con una serie de expertos, incluso he hablado con el señor Tuesta Soldevilla, ni la reelección ni la bicameralidad son cambios malos, funestos, que nos harían daño, sino más bien todo lo contrario. La Asamblea Constituyente no está aceptada o puesta en blanco y negro en nuestra Constitución. Hay que hacer una reforma constitucional. Pero es verdad, ahí está el nudo que no se puede desatar. Correcto, y ese nudo, en vez de buscar destrabarlo, cada día se fortalece, o cada día lo fortalecen. Al final yo creo que eso constituye un pretexto para no llegar al punto final. Y por otro lado creo que el Congreso, de manera equivocada, no está leyendo el clamor nacional, no está escuchando la calle. Y eso es otro error que también ellos están cometiendo, no escuchar. Han perdido el sentido de la proporcionalidad. Cuando un político pierde el sentido de la proporcionalidad, simplemente se aleja del pueblo que lo eligió. En estos momentos lo que se está llegando es a que la señora presidenta de la República pierda el margen de maniobra que ella ha tenido desde el 7 de diciembre hasta hoy. Y ese margen de maniobra, lo único que lo está llevando a la señora presidenta es que tome una medida extrema. Y esa medida extrema, que lo único que le queda y que le va a quedar en el corto plazo, es que ella renuncie al cargo que hoy ostenta de manera constitucional. Por lo tanto, a ese extremo yo creo que los señores congresistas no deberían de llegar y deben sacar a relucir su conciencia cívica y patriótica, y que ellos realmente representan a la nación y deben darnos una muestra de madurez política y no esperar que se llegue a ese extremo que, como repito, a la señora presidenta se le está agotando dos parámetros: el tiempo y el espacio para poder maniobrar y retornar a la ruta democrática que hoy tanto necesita nuestro país. Señor Valdés, la renuncia de Dina Boluarte, si es que no se toma ninguna decisión y ella ve que ya no tiene más espacio para maniobrar, como dice el señor Guevara, esto en realidad va a tener una sucesión constitucional, sería el señor Williams, y esto nos va a llevar a unas elecciones en cortísimo tiempo y con las mismas personas, con los mismos partidos, con esa clase política de la cual la gente ya está cansada. ¿Lo ve así usted? Efectivamente, yo creo que hoy lo que tiene que impulsarnos a los partidos políticos, lo que tiene que exigirnos a los líderes políticos nacionales es justamente hacer actos de desprendimiento, ¿no? Yo creo que nadie puede ofenderse cuando se afirma que la población, que los peruanos, que los ciudadanos están cansados de la clase política por todo lo que ya conocemos, por todo lo que hemos experimentado los últimos años, y eso conlleva a que seamos primero respetuosos de la Constitución. Hoy ha habido una sucesión presidencial, se ha respetado, digamos, el marco constitucional. Hoy los peruanos también tenemos que ser responsables con lo que pedimos,
efectivamente hoy estamos exigiendo adelanto de elecciones, el Congreso tiene la oportunidad de reivindicarse, de ponerse en los zapatos de los peruanos y peruanas que hoy necesitan un Estado eficiente, que necesitan un Estado sensible con la necesidad nacional, y por eso que nuevamente tenemos que ponerle ojo, tenemos que poner atención al Parlamento, al Congreso. Es ahí donde tiene que resolverse este problema. Y yo coincido con mi amigo Mesías Guevara, a quien lo estimo mucho, ¿no? Que los extremos es los que los están llevando a esto, con un falso mensaje. Por un lado, la extrema izquierda, ¿no? Que propone un adelanto de elecciones con una asamblea constituyente, lo cual no va a generar ningún tipo de consenso, más bien es un acto, digamos, contrario, es un acto, digamos, negativo o que niega la posibilidad de adelanto de elecciones. Y por otro lado también está, y hay que decirlo con todas sus letras, Fuerza Popular, que intenta sacar, digamos, a medias luces una reforma para el adelanto de elecciones, pero con reformas que también generan, digamos, sus suspicacias, ¿no? Y me parece a mí más bien una estrategia para confundir a la población. Y Pero eso salta a la luz. por más que las reformas digan los especialistas que son buenas, la doble cámara y la reelección, en este momento cualquier cosa que diga este Congreso entra a suspicacias porque no tiene legitimidad, pues. Así es, por eso que tenemos que concentrarnos en lo más importante, en lo urgente, en lo imprescindible para el adelanto de elecciones. Reformas para el próximo proceso se pueden hacer a nivel legal, ni siquiera se requieren, digamos, reformas constitucionales. Simplemente lo que se intenta con este cliché de reformas electorales, reformas para el próximo proceso electoral, digamos, no es otra cosa más que una justificación para entorpecer un adelanto de elecciones, ¿no? Ya conocemos que la mayoría de peruanos hoy, y eso lo podemos evidenciar en las distintas encuestas, claman por un adelanto de elecciones, ¿no? No me parece en este momento que debamos discutir respecto a la renuncia, porque eso nos lleva a otro tipo de análisis mayores. Es que lo que pasa es que nos tenemos que poner en varios escenarios porque el Congreso de la República pareciera que está entornillado y el Perú está siendo una olla de presión. Pareciera que por momentos estamos tranquilos, pero no sabemos qué va a pasar mañana. Efectivamente, Kaya, lo que pasa es que el Congreso lo que está buscando y esperando es justamente que le quiten la presión de que el adelanto de elecciones tiene que quedarse en el Congreso para trasladar la responsabilidad a otro poder del Estado, que también está en la posibilidad de hacerlo. Pero lo que creo hoy en este momento es no quitarles al Congreso esa responsabilidad. La responsabilidad hoy está en las manos del Congreso. Yo creo que hay muchos congresistas, ¿no? Y bancadas también que van a orientar, van a presionar, si vale el término, para que se lleve a cabo un interés, un pedido, digamos, del amplio sentir de los peruanos. Sin duda, está en el Congreso de la República que no están haciendo su trabajo y que nos tienen pues en una posición de incertidumbre, porque la presidenta ya pidió el adelanto de elecciones y nadie la puede amarrar ahí hasta cuando a ellos se les dé la gana de seguir cobrando la plata del Estado. Señor Mesías Guevara, exitosa. El tema de Acción Popular es un tema bastante complejo. Están los niños, están los problemas judiciales, están las votaciones, hay ahí un desbarajuste que es innegable. ¿Cómo van a hacer ustedes como partido político, ya mirando hacia el futuro y tratando de mejorar la clase política? Los partidos van a tener que ofrecer mejores cuadros. ¿Cómo van a hacer ustedes para ofrecernos, darnos, ponernos en vitrina a mejores personas, ¿no? Porque no solamente se trata de que estén preparados, sino que no sean una sarta de corruptos. Realmente, Karina, en primer lugar hay que ver el tema de lo que el Congreso actual está pidiendo, lo que son las famosas reformas, porque eso tiene correlato con la pregunta de fondo que me estás haciendo. Pero fíjate que la primera reflexión que hacemos es la siguiente. El Congreso actual, desde que entró a sus funciones, el 28 de julio de 2016, de ahí en adelante, si hacemos una revisión de toda su actuación parlamentaria,
vamos a encontrar que no han planteado ninguna reforma sustancial, de fondo, tanto electoral, político y de otras maneras. Lo único que se han concentrado ellos, en primer lugar, es a demoler ciertas reformas que ya han estado establecidas y que nos ha costado muchísimo. Incluso en el Parlamento que yo estuve, el 2011-2016, donde sacamos adelante la reforma universitaria con la SUNEDU. Sin embargo, han hecho una alianza maquiavélica, interesada, bajo interés mercantilista, para traerse abajo todo lo que significa la calidad educativa universitaria. Y por supuesto, ellos pudieron haber continuado con las reformas también a nivel de institutos superiores tecnológicos y pedagógicos. No, sí, pero yo me refería entonces, ¿y ahí qué resulta? Es que voy a eso. Voy a Sí. eso, discúlpame, Karina. Entonces, ¿y por qué digo esto? Porque un Congreso con antirreforma no vamos a esperar ninguna reforma, porque esas reformas luego pasan a lo que tú estás preguntándome, que tiene que ver con el tema de fondo, el tema de lo que es la parte de dar mejor alternativas al pueblo peruano. Claro. Ahora, ¿qué resulta? Resulta que nosotros en Acción Popular vamos a ir a un proceso electoral interno para elegir a nuestro Comité Ejecutivo Nacional, para elegir en función del Comité Ejecutivo Nacional ya fortalecer todas las instancias, y por supuesto que yo he pedido, y el Comité Político así lo ha orientado, porque es el encargado de dar la orientación política, ha definido que tiene que convocarse a la OMPE y al Jurado Nacional de Elecciones para que organicen este proceso electoral, para que luego no sea cuestionado por el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces estamos en ese pleno proceso. El Comité Nacional Electoral ha convocado a un proceso electoral donde ahí, a través de un plenario, sin lugar a dudas, vamos a definir los requisitos para poder elegir a nuestros representantes, tanto al Congreso, Parlamento Andino y, por supuesto, plancha presidencial. Muy bien. Entonces, que así sea. Me imagino que así va a ser en todos los en todos los partidos políticos. Queda en la responsabilidad del partido del señor Acuña, en la responsabilidad del partido que usted representa, ponernos a los mejores cuadros, porque ya estamos cansados de una clase política tan podrida, y usted no podrá decirme lo contrario. Corruptos tenemos, pero para regalar. Hasta tenemos para traerlos, ¿no? A Toledo, lo tenemos que extraditar. Muchas gracias por estar aquí a los dos.